Hola niños, nos encontramos nuevamente para trabajar el área de lenguaje y comunicación. En esta clase vamos a conocer la consonante F en carta minúscula. Su mamá, la consonante F en carta mayúscula. Su primita, la consonante F imprenta minúscula. Y la mamá de su prima, la consonante F imprenta mayúscula. Acompáñenme a este hermoso recorrido. Para iniciar este proceso es importante recordar el abecedario. El abecedario español es un conjunto de 27 letras que se forman por 5 vocales y 22 consonantes. Recordemos que las vocales tienen sonido propio, a diferencia de las consonantes que requieren de la ayuda de las vocales para formar sílabas, palabras, frases y oraciones. Continuemos. Observemos ahora esta imagen, que tenemos un foco. Hoy vamos a trabajar la consonante F con ayuda de la palabra foco. ¿Cuántos sonidos tiene la palabra foco? Repitan conmigo. Foco. ¿Cuántos sonidos tiene? 2 sonidos. El sonido fo se escribe con la consonante F de la mano de la vocal O. Muy bien, recordemos la consonante F en sus 4 tipos de letra. ¿Cuáles son? F en carta minúscula y su mamá, la consonante F en carta mayúscula. Su primita, la consonante F imprenta minúscula y la mamá de su prima, la consonante F imprenta mayúscula. Muy bien, continuemos. Ahora observemos nuevamente esta imagen, que tenemos un foco. ¿Cuántos sonidos tiene la palabra foco? Repitan conmigo. Foco tiene 2 sonidos. El sonido fo se escribe con la consonante F de la mano de la vocal O. Pero ¿quieren saber cómo suena la consonante F? Observen esta imagen. ¿Qué tenemos? Una niña que está inflando un globo. A ver, ayúdenme a imitar el sonido que emite la niña cuando infla el globo. ¡Qué bien! Ese es el sonido de la consonante F. Recordemos la consonante F en sus 4 tipos de letra. ¿Cómo se llama esta consonante? F en carta minúscula. ¿Cómo se llama su mamá? La consonante F en carta mayúscula. ¿Cómo se llama su primita? La consonante F imprenta minúscula. ¿Y cómo se llama la mamá de su prima? La consonante F imprenta mayúscula. Muy bien, no se olviden del sonido de la consonante F. Es parecido al que emite la niña cuando infla el globo. ¿Cómo es ese sonido? Soplando, ¿no es cierto? Muy bien, continuemos. Observemos ahora, ¿quién es ella? La consonante F. ¿Cómo es su sonido? Parecido al que emite la niña cuando infla el globo, soplando. Soplen conmigo. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo suena la consonante F cuando le da la mano a la vocal A. Suena fa. Muy bien. ¿Cómo suena la consonante F cuando le da la mano a la vocal E? Suena fe. ¿Cómo suena la consonante F cuando le da la mano a la vocal I?
suena fi. ¿Cómo suena la consonante F cuando le da la mano a la vocal O? Suena fo. ¿Y cómo suena la consonante F cuando le da la mano a la vocal U? Suena fu. Muy bien, no se olviden, los sonidos de la consonante F son fa, fe, fi, fo, fu. Muy bien, continuemos. Ahora vamos a recordar los sonidos de la consonante F. ¿Cómo suena la F cuando le da la mano a la vocal A? Suena fa. ¿Cómo suena la F cuando le da la mano a la vocal E? Suena fe. ¿Cómo suena la F cuando le da la mano a la vocal I? Suena fi. ¿Cómo suena la F cuando le da la mano a la vocal O? Suena fo. ¿Y cómo suena la F cuando le da la mano a la vocal U? Suena fu. Muy bien. Ahora observemos esta imagen. Que tenemos un foco. ¿Cuántos sonidos tiene la palabra foco? Repitan conmigo. Fo-co. Tiene dos sonidos. El sonido fo de la mano del sonido co. ¿Qué palabra hemos escrito? Foco. Muy bien. Observemos ahora la siguiente imagen. Que tenemos una linda foca. Muy bien, vamos a escribir la palabra foca. ¿Cuántos sonidos tiene? Repitan conmigo. Foca. Tiene dos sonidos. ¿Cuáles son esos sonidos? El sonido fo de la mano del sonido ca. ¿Qué hemos escrito? Foca. Muy bien. Ahora vamos a observar la siguiente imagen. Que tenemos una foto. Vamos a escribir la palabra foto. ¿Cuántos sonidos tiene la palabra foto? Repitan conmigo. Foto. ¿Cuántos sonidos tiene? Dos sonidos. ¿Cuáles son? El sonido fo de la mano del sonido to. Muy bien, qué fácil que es aprender a escribir, ¿verdad? Continuemos. Repasemos nuevamente los sonidos de la consonante F. ¿Cómo suena la F cuando le da la mano a la vocal A? Suena fa. ¿Cómo suena la F cuando le da la mano a la vocal E? Suena fe. ¿Cómo suena la F cuando le da la mano a la vocal I? Suena fi. ¿Cómo suena la F cuando le da la mano a la vocal O? Suena fo. ¿Y cómo suena la F cuando le da la mano a la vocal U? Suena fu. Muy bien. Observemos ahora esta imagen. Que tenemos unos fideos. Vamos a escribir la palabra fideos. Repitan conmigo para ver cuántos sonidos tiene. Fi, de, os. Tiene tres sonidos. ¿Cuáles son esos sonidos? El sonido fi de la mano del sonido de y de la mano del sonido os. Sonido inverso de la consonante S. ¿Qué palabra hemos escrito? Fideos. Muy bien. Ahora observemos la siguiente imagen. Que tenemos una fuente de agua, de esas que están en el centro de las plazas. Muy bien, vamos a escribir la palabra fuente. ¿Cuántos sonidos tiene? Repitan conmigo. Fuente. Muy bien, vamos a escribir primero el sonido fuen. Fíjense que se forma por el sonido fu de la mano del sonido inverso en. ¿Cómo suena el sonido fu de la mano del sonido en? Suena fuen. Muy bien, el sonido fuen debe darle la mano al sonido te. ¿Qué palabra hemos escrito? Fuente. Muy bien. Ahora observemos la siguiente imagen. Que tenemos una familia. Una familia está formada por papá, mamá y los hijos. Muy bien. Vamos a escribir la palabra familia. ¿Cuántos sonidos tiene? Repitan conmigo. Fa, mi, lia. ¿Cuántos sonidos tiene? Tres sonidos. Muy bien. Vamos a escribir primero el sonido fa de la mano del sonido
mi y de la mano del sonido lia. Fíjense que el sonido lia se forma por el sonido li de la mano de la vocal A. ¿Qué palabra hemos escrito? Familia. Muy bien, qué fácil que es aprender a escribir, ¿verdad? Continuemos. Repasemos nuevamente los sonidos de la consonante F. ¿Cómo suena la F cuando le da la mano a la A? Suena fa. ¿Cómo suena la F cuando le da la mano a la E? Suena fe. ¿Cómo suena la F cuando le da la mano a la I? Fi. ¿Cómo suena la F cuando le da la mano a la O? Fo. ¿Y cómo suena la F cuando le da la mano a la U? Fu. Muy bien. Ahora observemos esta imagen. ¿Qué tenemos? Un niño. ¿Cómo se llamará ese niño? No sabemos. ¿Qué está haciendo este niño? Comiendo fideos. Muy bien. Veamos qué oración vamos a escribir. Lean conmigo este sonido. ¿Qué sonido es este? El sonido fe, la F de la mano de la E. Si el sonido fe le da la mano al sonido li, la L de la mano de la I, y al sonido P, la P de la mano de la E, ¿qué palabra hemos escrito? Felipe. Muy bien, eso se llama el niño. Se llama Felipe. Perfecto. Veamos qué más dice nuestra oración. ¿Qué sonido es este? El sonido co. Si el sonido co, que se forma de la C de la mano de la O, le da la mano al sonido me, que se forma de la M de la mano de la E, ¿qué palabra hemos escrito? Come. Muy bien. ¿Qué hemos escrito hasta ahora? Felipe come. Muy bien. Veamos ahora la siguiente palabra. ¿Qué sonido es este? El sonido fi. Si el sonido fi le da la mano al sonido de y al sonido os, sonido inverso de la consonante S, ¿qué palabra hemos escrito? Fideos. ¿Qué dice nuestra oración? Felipe come fideos. Como pueden apreciar, empieza con mayúscula y termina en un punto, como todas las oraciones, ¿verdad? Muy bien, continuemos. Volvemos a repasar los sonidos de la consonante F. ¿Cómo suena la F? Cuando le da la mano a la A, suena fa. ¿Cómo suena la F? Cuando le da la mano a la E, suena fe. Muy bien. ¿Cómo suena la F cuando le da la mano a la I? Suena fi. ¿Cómo suena la F cuando le da la mano a la O? Suena fo. ¿Y cómo suena la F cuando le da la mano a la U? Suena fu. Muy bien. Ahora observemos la siguiente imagen. ¿Qué tenemos? Una linda foca que está haciendo malabares con una pelota. Muy bien. Escribamos esta oración. Me dicen, ¿qué sonido es este? El sonido E, la vocal E. Si la vocal E le da la mano al sonido sa, ¿qué palabra se forma? Esa. Muy bien. Observemos ahora el siguiente sonido. ¿Qué sonido es? El sonido fo. Si el sonido fo le da la mano al sonido ka, ¿qué palabra se forma? Foca. Muy bien. ¿Qué dice hasta ahora? Esa foca. Perfecto. Veamos ahora el siguiente sonido. ¿Qué sonido es? El sonido A con la H muda. Si el sonido A le da la mano al sonido C, ¿qué palabra se forma? Hace. Muy bien. ¿Qué hemos escrito hasta ahora? Esa foca hace. Muy bien. Veamos qué hace. ¿Qué sonido es este? El sonido ma. La M de la mano de la A. Si el sonido ma
le da la mano al sonido la, al sonido ba y al sonido res, sonido suave de la consonante R porque está en medio de dos vocales. ¿Qué palabra hemos escrito? Malabares. Muy bien. ¿Qué dice hasta ahora? Esta foca hace malabares. Muy bien. Veamos ahora la siguiente palabra. ¿Qué sonido es este? El sonido con, que se forma del sonido co con ayuda de la consonante N. Muy bien. ¿Qué dice hasta ahora? Esta foca hace malabares con... Muy bien, veamos ahora la siguiente palabra. ¿Qué sonido es este? El sonido la. Muy bien, ¿qué hemos escrito hasta ahora? Esta foca hace malabares con la... Veamos la siguiente palabra. ¿Qué sonido es este? El sonido P, la P de la mano de la E. Si el sonido P le da la mano al sonido lo y al sonido ta, ¿qué palabra se forma? Pelota. Muy bien. ¿Qué hemos escrito? Esa foca hace malabares con la pelota. Muy bien. Excelente oración. Como pueden ver, empieza con mayúscula y termina en un punto. Qué fácil que es escribir, ¿verdad? Continuemos. Volvemos a recordar los sonidos de la consonante F. Me dicen, ¿cómo suena la F? Si le da la mano a la vocal A, suena fa. ¿Cómo suena la F? Si le da la mano a la vocal E, suena fe. ¿Cómo suena la F? Si le da la mano a la vocal I, suena fi. ¿Cómo suena la F? Si le da la mano a la vocal O, suena fo. ¿Y cómo suena la F? Si le da la mano a la vocal U, suena fu. Muy bien, ahora observemos la siguiente imagen. Que tenemos una foto. Qué linda foto de una familia, ¿verdad? Observemos ahora esta oración. Me dicen qué sonido es este. La vocal E. Si la vocal E le da la mano al sonido sa, ¿qué palabra hemos escrito? Esa. Muy bien. Ahora observemos la siguiente palabra. ¿Qué sonido es este? El sonido fo. Si el sonido fo le da la mano al sonido to, ¿qué palabra se forma? Foto. ¿Qué dice hasta ahora? Esa foto. Muy bien, veamos la siguiente palabra. ¿Qué sonido es este? El sonido de. Muy bien. ¿Qué dice hasta ahora? Esa foto de. Muy bien, veamos la siguiente palabra. ¿Qué sonido es este? El sonido mi. Muy bien. ¿Qué hemos escrito hasta ahora? Esa foto de mí. Muy bien. Veamos la siguiente palabra. ¿Qué sonido es este? El sonido fa. Si el sonido fa le da la mano al sonido mi y al sonido lia, que se forma del sonido li de la mano de la vocal a, ¿qué palabra hemos formado? Familia. Muy bien. ¿Qué dice hasta ahora? Esa foto de mi familia. Muy bien. Veamos la siguiente palabra. ¿Qué sonido es? El sonido es. Sonido inverso de la consonante S. Muy bien. ¿Qué dice hasta ahora? Esta foto de mi familia es. Veamos cómo es. ¿Qué sonido es este? El sonido mu de la mano de la Y. ¿Qué palabra se forma? Muy. Muy bien. ¿Qué dice hasta ahora? Esa foto de mi familia es muy... Veamos la siguiente palabra. ¿Qué sonido es este? El sonido B. Si el sonido B le da la mano al sonido ya, la L de la mano de la A, ¿qué palabra se forma? Bella. ¿Qué dice nuestra oración? Esa foto de mi familia es muy bella. ¡Qué linda oración!
Estoy segura que ustedes también tienen fotos lindas de su familia. Muy bien, como pueden apreciar, esta oración empieza con mayúscula y termina en un punto. ¿Les gustó la clase de hoy? Estoy segura que sí. Han aprendido la consonante F con la que se escribe foco. ¿Cómo es el sonido de la consonante F? Como cuando soplamos el globito o cuando soplamos una vela de cumpleaños. ¿Cómo es ese sonido? Muy bien, no se olviden y pónganlo en práctica. Gracias por tu amable atención. Nos vemos en una próxima presentación. Recuerda que te queremos mucho.